Bienvenidos a un nuevo video. Llegamos a la última clase de nuestro taller de interpretación bíblica, al que denominamos de la lectura devocional a la predicación expositiva. Nos hemos enfocado en la lectura del texto bíblico en su análisis profundo a través del método inductivo de observación, interpretación y aplicación, para luego intentar transmitir ese mensaje a través de la predicación, a través de un sermón. Y justamente nos encontramos intentando armar nuestro sermón. Hemos visto algunos consejos de cómo empezar a preparar ese sermón en el video anterior y hoy vamos a seguir profundizando en eso. Esta clase había sido grabada en vivo, pero como se me terminó la batería de la cámara a mitad de la clase, decidí grabar todo desde cero hoy desde mi casa. Nos habíamos quedado en este último paso de nuestro taller, que es justamente cómo preparar un sermón para pararnos delante del público a exponer el mensaje de la palabra de Dios, cómo predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y hemos analizado primero nuestra función y nuestro objetivo como predicadores. Hemos analizado estas figuras que nos narra el Nuevo Testamento acerca de lo que somos como predicadores. Y luego, nuestro objetivo, que es transmitir fielmente el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ya pasando a los pasos para armar el sermón, dijimos que lo primero que debemos hacer es escoger el texto. Luego, delimitar la unidad expositiva, es decir, cuán amplio va a ser el texto que voy a predicar. Y luego pasar a el estudio mismo del pasaje, con todos los consejos de interpretación bíblica que ya hemos analizado con bastante detalle en las primeras clases. Y llegamos en el video anterior hasta el cuarto paso, que es estructurar el sermón. Un paso que considero fundamental y que por eso le dedicamos mucho tiempo. Cómo estructurar nuestro sermón, justamente cómo armar ese bosquejo que luego nos va a servir de base para nuestra exposición. Cómo definir los puntos y los subpuntos de ese mensaje, que va a ser lo que nos guiará en nuestra exposición para que no sea algo desordenado, sino que sea algo lógico y que vaya siendo más entendible e incluso más atrapante para las personas que nos escuchen. Ahí nos quedamos, pero hay un quinto paso, que es justamente la preparación del sermón en sí. ¿Qué voy a decir yo? Hasta acá hemos visto cuál es el texto que vamos a predicar, qué tan largo es, hemos visto cuál es el significado y la verdad esencial de ese pasaje, que es lo que nosotros vamos a intentar transmitir, y hemos visto incluso cómo estructurar ese sermón. Pero ¿cómo me paro yo en un púlpito o cómo me siento en una ronda a hablarle a mis hermanos acerca de lo que dice ese pasaje? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Nos dice Spurgeon: presenta la verdad ante los hombres de una manera lógica y ordenada para que puedan recordarla fácilmente. Cuanto más lo hagas de esta forma, más predispuestos estarán a recibirla. Spurgeon, considerado por muchos el príncipe de los predicadores, nos da justamente esta pauta. Seamos ordenados en nuestra forma de transmitir el mensaje de Dios, porque de esa forma va a ser más fácil recordar el mensaje. Nosotros no damos un mensaje simplemente para entretener a la gente, sino para que ese mensaje sea útil a quienes lo escuchan. Y para que sea útil tiene que ser un mensaje recordable, un mensaje que quede en la mente de las personas. Y hacerlo de una forma ordenada va a facilitar que sea de esa manera. Entonces nosotros debemos estar preparados para llevar un mensaje. Nosotros no nos podemos parar en un púlpito esperando recibir mensaje desde el más allá para empezar a hablar en ese momento, que es lo que lamentablemente sucede muchas veces.
porque se saca de contexto un texto bíblico. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo deben decirlo, porque en ese momento Dios les mostrará lo que deban decir, Él no se estaba refiriendo a la predicación. Muchas veces se utiliza este texto para decir, no hace falta que yo me ponga a estudiar el texto bíblico, preparar un sermón para ir y predicar. Porque Jesús prometió que nos iba a guiar cuando nosotros hagamos eso. Pero Jesús no estaba hablando de la predicación. Jesús no estaba hablando de la predicación. Él se refería a cuando los discípulos fueran arrestados por causa del Evangelio. Estaba hablando de la defensa de ellos ante los magistrados. En ese momento, Jesús le prometió a los discípulos que cuando sean arrestados por su causa no se preocupen de qué forma se iban a defender, porque Él les iba a dar las palabras para hacerlo. Y si bien la predicación depende del poder del Espíritu Santo, no por eso significa que nosotros no debamos trabajar en la forma en que vamos a preparar el mensaje. En Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4, vemos que Pablo justamente tenía estas dos cosas en cuenta. Él dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, y luego dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vemos que Pablo dependía del poder del Espíritu Santo, dice que el Señor abra puertas para la palabra, pero al mismo tiempo buscaba presentar el mensaje de una forma adecuada, que lo manifieste como debo hablar. Entonces, nosotros debemos tener en claro el mensaje que vamos a transmitir. Debemos hacerlo de una forma responsable. Nuestro mensaje debe tener un punto central. Y también nos dice Phil Campbell que para nuestros oyentes será más fácil atrapar una bola que un puñado de arena. Para nuestros oyentes será más fácil atrapar una bola que un puñado de arena. Es decir, para nuestros oyentes será mucho más fácil captar un mensaje sólido, contundente, que un montón de palabras desparramadas por ahí. Y eso es lo que nosotros buscamos en nuestro sermón. Buscamos ser contundentes, buscamos llegar a un punto determinado. Todos los puntos, todo este bosquejo, las ilustraciones, la introducción, todos los componentes del sermón tienen el fin de llevarnos a ese objetivo, a ese mensaje que queremos transmitir. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, en nuestro sermón es mucho mejor dejar pocos clavos bien clavados que un montón de clavos sueltos. Por eso, hemos dicho que vamos a estudiar el texto, vamos a determinar el mensaje a transmitir y vamos a intentar determinar qué cosas queremos transmitir y cuáles cosas van a servir a transmitir ese mensaje, y tal vez en ese proceso tengamos que dejar muchas cosas afuera, porque es mejor dejar unos pocos clavos bien clavados que un montón de clavos sueltos. Es mejor dejar cosas bien claras que un montón de preguntas sin resolver. Por eso muchas veces cuando nosotros estudiamos un pasaje nos vamos a dar cuenta que tiene muchas aristas y que nosotros podríamos incluso tratar muchos temas doctrinales dentro de un mismo mensaje. Vemos que un pasaje de las Escrituras nos puede llevar a hablar de muchos temas distintos, que se nos abre un abanico de cosas a los cuales referirnos. Pero no sería tan eficiente para nosotros
intentar abarcar todos los temas y dejarlos a medio terminar. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta, es mejor dedicarnos a unos pocos puntos, apretarlos bien, que abarcar mucho y apretar poco. Entonces, si nos vamos por todas las ramas que se nos presentan, va a ser un sermón muy elocuente, tal vez, muy extenso, pero con poca profundidad y muy débil. No va a llegar a dejar nada en las personas que lo escuchen. Decía Pablo, hablándole a los corintios, en las reuniones de la iglesia, prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que instruyan a los demás que 10.000 palabras en un idioma que nadie sabe. Prefiero hablar 5 palabras que todos entiendan que 10.000 palabras en un idioma que nadie sabe. Conviene decir pocas cosas y dejarlas en claro que abarcar un montón de temas que no podamos profundizar. Entonces nosotros debemos buscar, primero, tener claro el tema que vamos a transmitir, y para eso es necesario estudiar bien el pasaje previamente, y luego transmitir claramente el tema. Tener claro el tema a transmitir, pero también transmitirlo de una forma clara. Entonces, una cosa lleva a la otra. Si yo tengo claro el tema que voy a transmitir, también me va a ayudar a transmitirlo de una forma clara a los demás. Esto no quiere decir que sea un mensaje simple o superficial, no quiere decir que mi mensaje vaya a ser un mensaje infantil ni nada así, sino que la profundidad de nuestro sermón debe ser entendida por todos. Si nuestro sermón es solo para los eruditos, va a haber mucha gente que se va a quedar afuera de eso. Entonces buscamos hacer de nuestro sermón no menos profundo, sino más entendible para todos. No vamos a hablarle a nuestro auditorio como si fueran niños, no los vamos a tratar de una forma infantil ni haciendo de cuenta que son ignorantes, sino que vamos a buscar usar palabras de uso común, usar palabras que sean comprendidas por todos. Si usamos algún tecnicismo, lo aclaramos su significado. Si no nos queda otra que referirnos a un término teológico, a un término técnico, lo hacemos, pero aclaramos bien su significado, para que nadie se quede afuera del mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Otra cosa a tener en cuenta al preparar nuestro sermón es la simplicidad. La simplicidad en la estructura y en el estilo. En la estructura de nuestro bosquejo debemos buscar ser simples. Habíamos visto que si nosotros preparamos un sermón con 6 puntos y cada uno de esos puntos tiene 3 o 4 subpuntos, será mucho más difícil de comprender para las personas que si nosotros usamos una estructura simple de 3 o 4 puntos con oraciones sencillas. Porque debemos recordar que los únicos que tienen el bosquejo delante de sí somos nosotros. Las personas que nos están oyendo no tienen ese bosquejo delante de sí para ir siguiendo esa línea. Entonces, nuestro mensaje debe ser lógico, debe ser claro y debe ser fácil de seguir. Habíamos dicho que a la hora de preparar una estructura debemos buscar que aquellos que toman nota durante el sermón al final tengan en sus hojas algo muy parecido a nuestro propio bosquejo. Entonces debemos ser muy claros en la forma en que nosotros dividimos ese mensaje, hacerlo de una forma simple, hacerlo de una forma sencilla, no hacer estructuras demasiado complejas. Lo mismo a la hora de transmitir, lo mismo a la hora del estilo en el que nosotros transmitimos el mensaje. Y como el ejemplo más grande podemos citar a Jesús mismo. Nos encontramos que a Jesús le preguntan, ¿debemos o no pagar impuestos al César? Y Jesús, lejos de armar un gran sermón acerca del pago de los impuestos, lejos de hacer un gran desarrollo de la cuestión de
de lo que representaban los impuestos y de dividir su sermón en 7 puntos y cada uno con 4 o 5 subpuntos. Lejos de eso, Jesús dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, lejos de dar un gran discurso acerca de los impuestos, revela una verdad muy profunda, pero con una frase simple, una frase tan simple que es un ícono en la comunicación. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una frase que conocen incluso las personas que no tienen ninguna simpatía con el cristianismo. Personas que en su vida han leído la Biblia conocen esta frase. Entonces Jesús resume una verdad muy profunda en una frase simple y entendible por todos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También debemos tener en cuenta que si bien estamos transmitiendo una enseñanza general, nuestro sermón debe hablar a las personas. Nuestro sermón debe hablarle a aquel que nos está escuchando. Aquel que nos está escuchando no debe pensar que el sermón está hablando de otro, sino que le está hablando a él. Así como Pedro en su primer discurso allá en Hechos capítulo 3 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro no está hablando de lo que otros habían hecho, le está hablando a las personas, le está diciendo: ustedes entregaron, ustedes negaron al santo, ustedes pidieron que se les diera un homicida, ustedes mataron al autor de la vida. Aquellas personas que lo estaban escuchando no decían: está hablando de los líderes religiosos, está hablando de mi vecino, este mensaje es para aquel. No, me está hablando a mí, el mensaje es para mí. Lo mismo debemos intentar nosotros, así como Natán, el profeta, se acerca a David y le empieza a contar una historia acerca de aquel rey que tenía muchas ovejas, pero luego va y le quita la única ovejita que tenía aquel hombre para dar de comer a sus invitados. El rey David se enoja y se indigna por la actitud de aquel hombre. Entonces el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, ese hombre que tenía todo y le quitó a aquel pobre hombre lo único que tenía. Ese hombre eres tú. De la misma forma, nuestra predicación debe agarrar la enseñanza general de la Biblia y aplicarla a las personas, hablarle a las personas. Cuando nosotros tenemos en cuenta estas cosas, ya nos va quedando un poco más claro de qué forma transmitir nuestro mensaje. Y como sexto paso, tenemos los complementos del sermón. Complementar nuestro sermón con distintas cosas, por ejemplo, transiciones, que son cosas que no solemos tener muy en cuenta. Habíamos visto que nuestro bosquejo tiene un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 4. Pero ¿cómo pasamos de un punto al otro? Nosotros debemos buscar esas transiciones, esas formas de que sea sencillo y lógico pasar del punto 1 al punto 2, a veces a través de una pregunta, a veces a través de una frase inconclusa. Decir: el punto 1 dice esto, por tanto, nos lleva al punto 2. Buscar esas cosas que le dan una unidad a nuestro sermón. Otras cosas muy útiles a la hora de transmitir un mensaje de forma clara son las ilustraciones y las anécdotas. Ilustrar justamente es iluminar.
es echar luz sobre algo. Las ilustraciones buscan eso, buscan aclarar, hacer entendible las cosas que son más complejas. Son cosas que dejan ver con más claridad lo que nosotros estamos intentando transmitir. Jesús era muy hábil usando ilustraciones, lo vemos todo el tiempo con las parábolas. Jesús no estaba hablando de agricultura, no estaba enseñando sobre agricultura. Jesús utilizaba ilustraciones de la agricultura, que era lo conocido por las personas, para transmitir y ejemplificar, ilustrar una verdad divina. Eran mensajes terrenales con enseñanzas divinas. Lo mismo buscamos nosotros con las ilustraciones. Ahora, ¿de dónde saco yo las ilustraciones? En primer lugar, como fuente principal de ilustraciones, la Biblia misma. ¿Querés un libro de ilustraciones? La Biblia está llena de ilustraciones. Agarramos una carta del Nuevo Testamento y necesitamos ilustrar un punto. Tenemos el Antiguo Testamento lleno de historias que nos sirven para ilustrar estos puntos. ¿Queremos hablar de la providencia? El libro de Jonás ilustra muy bien la providencia. El libro de Ruth ilustra muy bien la providencia. ¿Queremos hablar del juicio de Dios? Podemos citar muchas porciones del Antiguo Testamento cuando el juicio de Dios cae sobre la nación de Israel desobediente. Queremos ejemplificar el arrepentimiento de las personas y el perdón de Dios. Podemos utilizar cualquier historia del libro de los jueces. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no debemos ni siquiera pensar demasiado, sino que en la Biblia misma ya tenemos un montón de ilustraciones. Como, por ejemplo, una ilustración que utilicé en uno de mis sermones, hablando de la epístola de Santiago, de la cual estoy predicando en mi iglesia y que de a poco voy subiendo estas prédicas también al canal. Allá, hablando de Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El texto nos muestra un proceso en el pecado, nos muestra primero el origen, que es la concupiscencia, luego la consumación, que es el pecado, y luego el efecto del pecado, que es la muerte. Concupiscencia, pecado y muerte. Origen, consumación y efecto. Esas son las tres cosas que nos muestra el texto, estructurándolo de esta forma. Y tomando esa estructura, nosotros tenemos muchas historias en la Biblia que nos ayudan a graficar este pasaje, como por ejemplo el del pecado de David con Betsabé, justamente. Vemos que David es atraído por su propia concupiscencia cuando ve a Betsabé bañándose. Luego consuma ese pecado que da a luz la muerte. Ese pecado le trae consecuencias catastróficas, no solo a David, sino también a todo su reinado. Este mismo proceso de concupiscencia, pecado y muerte es el que se repite en muchas otras historias de la Biblia. Lo vemos cuando Esaú vende su primogenitura, por ejemplo. Lo vemos en la historia del hijo pródigo. Hay muchas historias que nos ilustran bien esta verdad bíblica. Entonces, también nosotros podemos extraer ilustraciones de otros lados, de otras fuentes. Podemos utilizar
la historia de la iglesia, podemos utilizar la historia de la humanidad misma, podemos utilizar ilustraciones del deporte, podemos utilizar ilustraciones de la ciencia, de la naturaleza, de la cultura, de la vida cotidiana, etc. Algunos recaudos a tener a la hora de usar las ilustraciones. Una es no ser monótonos en la fuente de las ilustraciones que están por fuera de la Biblia. Si vamos a tener un libro de ilustraciones predilecto, que sean las propias escrituras, porque nosotros explicamos un texto usando otros textos de la Biblia, entonces le damos a la gente mucha más Biblia todavía. Pero si vamos a usar ilustraciones de otras fuentes, que no sean siempre las mismas fuentes, porque eso puede ser monótono, puede ser aburrido y puede ser que haya gente que no entienda mucho de la cuestión. A mí me gusta el fútbol, y si yo voy a estar todo el tiempo ilustrando mis prédicas con fútbol, solamente voy a estar atrayendo a las personas a las que les guste eso también. Entonces yo tengo que intentar ser un poco más diverso en mi fuente de ilustraciones. Otra cosa a tener en cuenta como un recaudo muy importante es no utilizar conversaciones privadas como ilustraciones. Lo que me contaron, sobre todo aquellos que tienen una función pastoral, lo que nos contaron en intimidad, lo que nos contaron en confidencia, no usarlo nosotros como una ilustración. Imagínense que yo estoy en el púlpito y para ilustrar mi mensaje acerca de la concupiscencia del pecado, empiezo a hablar de lo que un hermano me contó que había hecho. Y por más que yo no dé nombre, si aquel hermano está presente escuchando que desde el púlpito se está hablando de lo que él en secreto le contó a su líder, a su pastor, ¿cómo se sentirá esa persona? ¿Qué ganas le van a dar de seguir escuchando eso? Lo mismo usar de ejemplo a otras personas de la congregación, sobre todo cuando son cosas negativas. Si vamos a poner de ejemplo a alguien de la congregación, que sea sobre algo positivo. Tampoco me gusta a mí personalmente cuando las personas se ponen a sí mismas como ejemplo, cuando se ponen a sí mismas como ilustración. Si yo estoy hablando de la misericordia, hay muchos ejemplos en la Biblia que puedo utilizar para ilustrar la misericordia. Puedo usar la historia del buen samaritano, por ejemplo. No es necesario que yo empiece a contar la vez que fui misericordioso con alguien. Eso no queda tan bien. Si nos vamos a poner de ejemplo a nosotros mismos, que sea en lo negativo. No estar alabándonos a nosotros mismos desde el púlpito, mostrando todas las cosas buenas que nosotros tenemos. No me parece de buen gusto, eso es algo personal. Las ilustraciones se tienen que usar de una forma adecuada y en su justa medida. Recordemos que las ilustraciones son para echar luz sobre un punto, para hacer más entendible un punto. Nosotros no somos contadores de historias, nosotros no somos cuentacuentos, nosotros no somos payasos de nadie, nosotros no vamos a hacer stand-up, no vamos a hacer monólogos, no vamos a hacer reír a la gente. Entonces, nuestra función es transmitir fielmente el mensaje del Evangelio, nuestra función es transmitir fielmente el mensaje de la Biblia, hacer que el mensaje sea entendible. Para que sea entendible a veces necesito usar ilustraciones, pero mi mensaje no puede ser 90% ilustraciones y 10% de mensaje en sí. Las ilustraciones tienen que servir al mensaje, las ilustraciones no son el mensaje. Jesús transmitía su mensaje por parábolas, pero el mensaje no eran las parábolas. Las parábolas eran la forma que Jesús tenía de explicar el mensaje. Jesús nunca quiso crear un libro de parábolas, un libro de ilustraciones. Lo que Jesús buscaba era transmitir un mensaje. De la misma forma debemos ser nosotros. Hemos hablado de las transiciones, hemos hablado de las ilustraciones.
También debemos hablar de la aplicación. Hemos dicho que la Biblia no tiene solo el fin de informarnos, sino el fin de transformar nuestra vida, de que ese mensaje sea transformador para nosotros. ¿Cómo afecta el texto a nuestras vidas? ¿Qué implicaciones prácticas tiene para nosotros hoy en día? Esa es la intencionalidad de nuestro mensaje. Es la tarea del predicador, no simplemente exponer el texto, sino aplicarlo a sus oyentes. Que la palabra tenga un sentido para nosotros. Nos encontramos muchas veces en el Evangelio con Jesús hablando a los fariseos y utilizando una pregunta que dice: ¿acaso no habéis leído? Jesús en muchas ocasiones se encuentra con los fariseos y le dice: ¿acaso no habéis leído? ¿No habéis leído tal cosa? ¿No habéis leído tal otra? Jesús no estaba queriendo decirle a los fariseos que ellos se les había pasado por alto leer alguna parte de la Biblia. Los fariseos eran expertos en la ley. Ellos sabían muy bien lo que el texto decía. Lo que Jesús quiere decir no es que ellos no habían leído, sino que aunque ellos conocían el texto, no lo habían aplicado de la forma correcta. Aunque ellos conocían muy bien el texto, no lo habían aplicado de la forma correcta. De la misma forma, nosotros también debemos no solo saber lo que el texto dice, sino aplicarlo de la forma correcta a nuestra vida. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos que nuestro sermón sea relevante para las personas? ¿Cómo hacemos que nuestro sermón sea útil a quienes nos escuchan? Hay algunos consejos que he tomado. Lo primero es conocer a nuestros oyentes, saber quiénes son. Esto es mucho más sencillo en una iglesia pequeña de la cual formamos parte. Es mi caso, por ejemplo, yo conozco a mis hermanos, conozco mi iglesia y creo que me sería mucho más difícil en una iglesia más grande. Pero mientras más nosotros nos involucremos con la iglesia, mientras más nosotros estemos en comunión con el cuerpo de Cristo, mientras más cercanos estemos nosotros a la gente, mejor sabremos transmitir el mensaje para que ellos lo entiendan. Muchas veces está el pastor allá arriba y el pueblo acá abajo, y no simplemente en una cuestión edilicia, sino en una cuestión de la vida diaria de la iglesia. El pastor en algunas congregaciones parece como alguien inalcanzable, como alguien que acceder a él parece una odisea. Hay que sacar turno con 3 meses de anticipación para poder hablar con el pastor. Muchas veces no está esta relación de pastor y congregación. Entonces, mientras nosotros más conozcamos a nuestra audiencia, mejor vamos a saber transmitirles el mensaje. No es lo mismo estar transmitiendo un mensaje ante estudiantes de teología que estar transmitiendo un mensaje a una iglesia en una zona rural, por ejemplo. Hay distintos contextos. Mientras nosotros mejor conozcamos el contexto, mejor vamos a poder predicar el mensaje. Me gusta mucho poner como ejemplo al mismo apóstol Pablo allá en Atenas, Hechos capítulo 17. Pablo no le empieza a hablar como si fuesen expertos en la ley, no le empieza a hablar como si fuesen expertos en el Antiguo Testamento. Eso lo deja para los judíos. Pero cuando se enfrenta a los atenienses, él utiliza cosas de su vida cotidiana. Él andaba por el Areópago, vio que tenían muchos dioses y que incluso tenían un monumento al Dios no conocido, y es de eso donde se agarra Pablo y le dice: a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a predicar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos humanas como si necesitase de algo, porque Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y les ha delimitado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que, aunque sea palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y luego le dice, como uno de sus propios poetas ha dicho,
pues linaje suyo somos. No solo utiliza cosas de su vida cotidiana, sino que le cita a uno de sus propios poetas para transmitirles la verdad del Evangelio. Entonces, mientras mejor nosotros conozcamos a la audiencia, mejor nosotros vamos a poder transmitir nuestro mensaje. Acercándonos a los oyentes, esto que decíamos recién, que nuestro mensaje esté dirigido a las personas, que no simplemente ellos sean oidores expectantes de un mensaje que le habla a otros, sino que ellos se vean involucrados en el mensaje, manteniendo la intimidad con el texto. Cuando el texto nos habla primero a nosotros, eso se nota. Cuando el mensaje me llegó a mí, cuando yo entendí el mensaje, cuando yo fui confrontado por la palabra de Dios, eso también se nota al transmitirlo a las personas. Es algo que nosotros no podemos fingir. Y trayendo el texto al presente, habíamos hablado de esto de salvar las distancias con los lectores originales, intentar entenderlos a ellos para luego salvar esas distancias y ver las cosas que tenemos en común para poder traerlo al texto, al presente. Simplificando el mensaje, esto de que no quiere decir hacer un mensaje superficial, sino hacerlo entendible a las personas, usar buenas ilustraciones para explicarlo y siendo equilibrados en el uso del tiempo. La explicación del texto y su aplicación están íntimamente relacionadas. Nosotros no podemos dedicar mucho tiempo a la introducción para que luego nuestro mensaje sea débil, que nuestro mensaje no tenga contenido. Irnos horas y horas o muchos minutos en introducir el sermón para que luego nuestro sermón dure 5 minutos. Debemos ser equilibrados en el uso del tiempo. Justamente vamos a hablar de la introducción. Cómo nosotros comenzamos a transmitir un mensaje. Muchas veces un punto complicado cuando llegamos a pararnos frente a una congregación, cuando nos paramos delante de los hermanos, abrimos la Biblia y ¿qué digo? ¿Cómo comienzo mi sermón? ¿Cómo empiezo a hablar de aquello que yo ya sé que tengo que hablar? Yo ya tengo mi bosquejo, yo ya tengo todos los puntos, mi bosquejo hasta tiene un título. ¿Cómo empiezo a hablar? ¿Cómo introduzco yo ese tema? Necesitamos saber cómo empezar y algunos consejos para una buena introducción es que primero debe tener biblicidad, debe tener una conexión clara con el mensaje de la Biblia que yo voy a transmitir. No es tan eficiente que yo me pare y empiece a hablar de cualquier otra cosa, que yo empiece a hablar de cómo estuvo mi semana, o de lo que pasó el día anterior, o de las noticias, si eso no va a tener nada que ver con el mensaje que yo voy a predicar. Entonces es mejor que nosotros aprovechemos bien la atención que tenemos de la gente y no irnos por cosas que no tienen nada que ver con nuestro mensaje. Si yo comienzo a hablar, que todo lo que yo diga esté relacionado con mi mensaje. Recuerdo una vez que me tocó predicar hace poco un texto, comencé justamente hablando de algo que era a la vez ilustración e introducción, y tenía que ver con algo personal mío. En esto sí me puse como ilustración, porque no era algo muy bueno. Comencé a comentarles que justo el día anterior había estado ordenando un poco mi casa. Había estado ordenando cosas y tirando muchas cosas que tenía, que no las usaba, que no me servían para nada. Y luego el mensaje justamente hablaba de ordenar nuestras cosas, de desechar aquello que no nos sirve. Entonces esa introducción / ilustración estaba relacionada con el mensaje que iba a transmitir. No era simplemente que me puse a contar mi vida como si nada.
templanza. Debemos tener templanza al transmitir y al comenzar, sobre todo al comenzar nuestro mensaje. Muchas veces nosotros debemos transmitir cosas duras a la iglesia. Muchas veces nosotros debemos decir cosas que son fuertes y debemos decirlas. No las podemos callar, no podemos camuflarlas ni hacerlas pasar como cosas livianas. Nosotros tenemos que transmitir el mensaje fielmente y si el mensaje es duro, debemos transmitir ese mensaje duro. Ahora, yo creo que hay formas y formas. No creo que sea necesario golpear el púlpito. No creo que sea necesario gritar para decir las cosas que se deben decir. Nosotros podemos transmitir el mensaje fielmente, podemos transmitir un mensaje que sea duro, incluso transmitirlo pasionalmente, pero sin exaltarnos demasiado. A mí particularmente cuando un predicador se pone a gritar, es como que mi cerebro se desconecta. No sé si a otras personas les pasará lo mismo, pero eso en mi experiencia como oyente. A mí no me gusta cuando un predicador se pone a gritar o a golpear el púlpito o a hacer esas cosas, muchas veces sobreactuado. Entonces es bueno también manejar esas cosas, tener templanza para decirlas. Creo que eso ayuda bastante. Que nuestra introducción sea clara, buscar palabras fáciles que sean sencillas para todos, buscar complicidad con la gente, buscar una conexión con quienes nos están escuchando, nos va a servir mucho para engancharlos en el mensaje y que presten atención y ser honestos con la introducción. Nuestra introducción tiene que estar a la altura de nuestro sermón. Nosotros no podemos hacer una ilustración, una introducción que prometa el paraíso, que prometa dar respuesta a un montón de cosas y nuestro sermón quedar en deuda con eso. Nuestra introducción tiene que estar a la altura de nuestro sermón. Por eso no empezamos preparando la introducción, sino que lo primero que preparamos es el sermón. Luego buscamos cómo introducirlo. Luego buscamos cómo comenzar. Nosotros no podemos empezar nuestro sermón preguntando ¿cuál es el sentido de la vida? Si luego mi sermón no va a responder esa pregunta. Si yo pregunto en mi introducción ¿cuál es el sentido de la vida? Que es una pregunta impactante y que llama la atención de las personas, ¿cuál es el sentido de la vida? En mi sermón yo tengo que responder esa pregunta. No puedo dejarla así en el aire, no puedo usarla como un anzuelo para atraer la atención si después no le voy a dar respuesta. Ahora veamos algunos tipos de introducción. Podemos usar una afirmación como, no sé, el mundo está pasando por aflicciones o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usar afirmaciones, usar una oración que afirme una verdad que luego nosotros vamos a desarrollar o de la cual nosotros nos vamos a dirigir a nuestro sermón. El mundo está pasando por aflicciones para luego hablar de que Cristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos porque Él había vencido al mundo, por ejemplo. Podemos usar justamente una ilustración, como les contaba, o incluso dejar una ilustración a medias para luego completarla con el sermón. Puede ser un buen recurso. Una pregunta bien formulada, como te decía, ¿cuál es el sentido de la vida? O ¿qué pasa cuando morimos? Pueden ser preguntas impactantes que luego las respondamos en nuestro sermón. Puede ser, si estamos coordinados con el grupo de alabanza, incluso una canción que introduzca el tema que nosotros vamos a desarrollar. Puede ser también una frase negativa que cause impacto en la audiencia. Yo puedo comenzar, por ejemplo, diciendo
Dios no te ama así como sos. Y eso ya puede generar un impacto en la gente y luego yo desarrollar el sermón para explicar a la gente que sí, Dios ama al pecador, pero no lo ama así como es, que Dios no ama a aquel que comete iniquidad y que la única forma de tener comunión con el Padre es a través de Jesucristo. Entonces, a través de una frase negativa, una frase impactante, que choca, que genera un impacto en la gente, yo puedo introducir el mensaje del Evangelio. Puede ser con alguna poesía, puede ser con algún recurso visual incluso, puede ser con alguna situación real que haya ocurrido en esos días, no sé, alguna catástrofe nos puede servir de ilustración muchas veces o de forma de comenzar un sermón empezando a hablar de lo que sucedió en tal situación. Una tesis, una frase que resuma el concepto teológico que nosotros vamos a desarrollar. O una introducción textual enfatizando una porción de la Biblia. Comenzando con la lectura misma del texto, muchas veces lo podemos usar como la misma introducción. Entonces, consejos para comenzar bien un sermón es hacernos cercanos a los oyentes, estudiar bien el material de la introducción, ser variados en la introducción, considerar la ocasión y el auditorio, evitar el humor exagerado, cosa que está bien, a veces un toque de humor, pero no somos payasos, recordémoslo. No pedir disculpas innecesarias. Cuando nosotros sabemos que estamos transmitiendo el mensaje de las Escrituras, no tenemos que andar pidiendo disculpas a la gente. Si yo transmito fielmente lo que el texto de la Biblia dice, que la gente se ofenda. Y que si tiene un problema, que hable con el que escribió la Biblia. Pero yo no tengo que andar pidiendo disculpas por exponer lo que la Biblia dice. Hablar con naturalidad, evitando gritar, hablar con naturalidad. Esto muy importante hoy en día cuando parece que si nosotros nos sentamos a predicar tenemos que hablar con un tono distinto y si es en neutro mucho mejor. No, ¿por qué tengo que andar inventando una voz para predicar? ¿Por qué tengo que andar inventando un acento para predicar? ¿Por qué tengo que poner una voz espiritual? Porque parece que eso es. Hay voces que son más espirituales, hay acentos que son espirituales. Hablar con naturalidad. Aquellas personas que me conocen dicen, ¿y este fantasma qué está haciendo? Cambiando de voz para predicar. Evitar gritar, como decíamos. Y confiar en el poder del Señor. Confiar en el poder del Señor para nuestro sermón. Y así como preparamos cómo comenzar, también tenemos que preparar cómo terminar nuestro sermón. Martín Lutero decía que un predicador debe saber parar. Un predicador debe saber parar. Y eso es algo muy cierto. Así como nosotros planificamos el sermón, planificamos la introducción, planificamos las introducciones, planificamos el tiempo que vamos a dedicar a cada cosa, también tenemos que saber cuándo terminar. Y eso es algo que muchas veces genera complicaciones. Muchas veces sentimos la necesidad de que tenemos que seguir hablando, de que tengo que seguir diciendo cosas. Entonces, cuando ya mi bosquejo se terminó la prédica, se terminó mi sermón, se terminó la prédica. No tengo que yo estar diciendo, no, mi predicación tiene que durar 45 minutos y recién voy 30. Tengo que volver a darle vuelta a todos durante 15 minutos. No, tengo que saber cuándo parar. Si yo ya transmití el mensaje que iba a transmitir, el mensaje se terminó. Debo saber cuándo parar, debo saber cuándo concluir, debo evitar entrar en círculos, ser reiterativos, porque eso hace que la gente pierda la atención.
de lo que está escuchando. Algunas sugerencias para concluir un mensaje es hacer una invitación a asumir un compromiso. Este llamado tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser directo, pero sin forzar a las personas. Y con que el mensaje concluya con una invitación, no me estoy refiriendo a decirle a la gente que se ponga de pies y tal cosa que a mí particularmente no me gusta. Porque muchas veces la gente se termina poniendo de pie para darme el gusto a mí. Muchas veces la gente se siente en una obligación social de ponerse de pie porque el de al lado se puso de pie. Entonces, uno de mis textos favoritos de la Biblia es Eclesiastés capítulo 5, acerca de la insensatez de hacer votos a la ligera, acerca de la insensatez de hacer compromisos delante de Dios a la ligera sin analizarlo demasiado bien. Entonces a mí no me gusta yo mismo comprometerme a cosas delante de Dios por la exultación del momento, por la emoción del momento. No me gusta tomar compromisos emocionales o impulsivos delante de Dios. Entonces tampoco me gusta guiar a la gente a eso. La gente va a ser impactada por el mensaje, pero si bien yo tengo que hacer que ese mensaje lleve a una acción de las personas, invitarlos a una acción, no tiene por qué ser en ese mismo momento hacer alguna demostración pública de algún compromiso con el Señor, sino que mi mensaje invite a las personas a reflexionar en eso, que invite a las personas a accionar en tal punto. Si mi mensaje habla acerca de las disciplinas espirituales, invitar a las personas a analizar cómo es su vida de disciplina, cómo es su vida de oración, cómo es su vida de lectura de la palabra, cómo es su vida de congregación, cómo es su vida de meditación, cómo es su vida de silencio, de retiro. Ya a través de esas preguntas yo puedo hacer que mucha gente se analice y se vaya pensando en cómo está su vida y en pensar cómo puede mejorar eso. Pero no hace falta yo le diga ponete de pie si te comprometes a leer la Biblia todos los días. No es necesario. Debemos ser específicos y no perder la unidad del sermón, no irnos por divagaciones, no explayarnos más de lo que tenemos que hacer. Cuando ya no tenemos nada que decir, no necesitamos seguir hablando. Si ya no tenemos nada que decir, no necesitamos seguir hablando. Punto. Y sin miedo. No nos tiene que asustar la idea de terminar el sermón. De hecho, la mayoría de la gente va a estar esperando que lo hagas. La mayoría de la gente está esperando que termines el sermón. Entonces no tengas miedo de terminarlo. No te sientas mal por tener que terminar el sermón. Tener en cuenta el propósito del sermón. No podemos terminar nuestro sermón con algo que no tenga nada que ver. Nuestro sermón tuvo una introducción, tuvo un desarrollo, estuvo ilustrado, su aplicación quedó clara, entonces no debería haber mucho más para decir en la conclusión. Si yo introduje bien el tema, si yo lo desarrollé bien, si yo lo ilustré bien, no hay mucho más para decir. Entonces, concluyamos nuestro sermón. ¿Cómo? Haciendo un llamado directo, desafiando a los oyentes, que nuestra conclusión sea desafiar a los oyentes en base a el texto que hemos expuesto, enfatizando en la verdad presentada, en la aplicación de esa verdad, o con alguna ilustración, trayendo más luz sobre el mensaje predicado, con una
pregunta, como decíamos, llevando a los oyentes a la reflexión. Incluso podemos terminar con música, con alguna canción que tenga que ver, con alguna poesía, con un resumen. Es algo que yo hago muy a menudo, haciendo un resumen bien condensado de los principales puntos del sermón, o recalcando la verdad central del texto. Esa es algo que yo suelo hacer mucho. O termino con una pregunta, o termino resumiendo el sermón en una oración, o enfatizando en la verdad bíblica que hemos desarrollado. Llegamos así a terminar nuestro sermón. Ahora, última pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué llevo al púlpito? ¿Cómo me presento ante el púlpito? Habíamos estado viendo todo este desarrollo de cómo estudiar un texto y cómo armar nuestro bosquejo, nuestro sermón. Si nosotros llevamos todo eso, vamos a ir con un montón de hojas y probablemente muy desordenadas todas. Entonces, no podemos llevar todo, pero tampoco podemos no llevar nada, porque por más estudiado que nosotros tengamos el sermón, por más que nosotros hayamos profundizado el texto y por más que tal vez no sepamos de memoria el texto bíblico y también los puntos de nuestro sermón, y por más que incluso podamos recitarlo de memoria en nuestra casa, no es lo mismo estar acá sentado que estar ante muchas personas. No es lo mismo estando yo acá en mi bibliotequita que estar frente a una persona, aunque sea, o 2 o 3 personas, o 20 o 30 o 100. No es lo mismo. Ahí ya me pongo nervioso, ahí ya me pongo ansioso, ahí ya se me seca la boca. Entonces yo no puedo confiar en mí mismo en esas condiciones. Entonces necesito una ayuda a memoria. Necesito tener ese bosquejo que me vaya guiando para que yo no me pierda, para que yo no divague, para que yo no tenga muchas lagunas muy extensas cuando voy a predicar el sermón. Entonces, todo ese nerviosismo, toda esa ansiedad, debemos intentar controlarla, y tener nuestro bosquejo nos puede ayudar mucho. ¿Qué tan largo debe ser ese bosquejo que tenés que llevar? ¿Qué tan profundo, qué tan desarrollado? No te lo puedo decir, porque creo que cada persona va conociéndose a sí misma en qué le es mejor. Yo, cuando comencé a predicar, llevaba un sermón muy chiquito, con solo los puntos que yo iba a desarrollar. Luego comencé a introducir las citas bíblicas de referencia que me iban guiando en la lectura. Luego me di cuenta que tardaba mucho tiempo, iba mucho tiempo, se extendía mucho el mensaje por estar buscando las citas bíblicas en vivo. Entonces empecé a introducir los textos en mi mismo bosquejo. Entonces ya tenía todo en un solo documento. Los puntos del bosquejo y los textos que tenía que leer, ya todos en un mismo documento. Pero así todo, muchas veces se me pasaba a decir cosas que para mí habían sido muy importantes a la hora de armar el sermón, y que en el nerviosismo del momento se me pasaban por alto. Entonces decidí comenzar a incluir también cosas que eran importantes decirlas, frases puntuales que yo tenía que decir en el sermón, cosas que no se me podían pasar por alto, incluirlas en mi exposición del texto. Entonces, sea cual sea la extensión que nosotros elijamos para nuestro bosquejo, debe ser claro, debe ser ordenado, debe ser fácil de leer, que no sea una letra muy chiquitita, sino que sea fácil de leer a simple vista. Creo que eso son cosas que nos ayudan mucho para hacerlo más ágil, para hacerlo más ameno,
al mensaje. Creo que también está bueno que no sea tanto texto porque nos hace perder la vista de la gente. Yo estoy muy metido en esto, le pierdo la vista a la gente, a aquellos que me están mirando. Entonces es mejor tener algunos puntitos anotados que me vayan guiando a mí para después poder expresarlo de una forma más natural, pero que me guíe en ese orden y que no haya cosas que se me pasen por alto. Porque cuando llegamos al púlpito muchas veces nos aceleramos, muchas veces lo que queremos inconscientemente es que eso termine lo más rápido posible, por el nerviosismo que nos genera. Entonces, en ese mismo apuro, se me pueden pasar por alto cosas que eran importantes y que yo quería decir. Es importante incluirlas en el sermón. No creo que haya en esto una forma correcta de hacer un bosquejo o el bosquejo perfecto, sino que cada uno lo va amoldando a su propia conveniencia, a su propia comodidad. Ya hemos culminado hace rato con nuestro taller de interpretación bíblica, con esta parte teórica. Me quedaba pendiente subir este video de la última clase, pero ya presencialmente lo hemos terminado hace rato y estoy muy contento porque mi pequeño grupo de fieles estudiantes ha elegido allá por abril su texto a estudiar y a profundizar, y a través de las clases hemos tenido algunos encuentros puntuales para trabajar en esos textos en sí, y cada uno ha ido desarrollando su propio sermón y hace un tiempo ya han expuesto sus sermones y me quedé muy contento, muy satisfecho con esto, que superó mis expectativas, porque yo pensé que iban a abandonar a mitad de camino, pero han expuesto el texto, han armado sus propios sermones, muchos por primera vez preparando un sermón. Es algo que les resultó muy apasionante, y hoy en día nos seguimos reuniendo todos los jueves para seguir analizando otros textos. Así que voy a dejar algunas fotitos del taller presencial que nada, me llena de satisfacción y de orgullo que me sorprende. Así que les mando un saludo especial al grupo del taller de interpretación bíblica de mi iglesia. Y pronto estaré subiendo un documento con todo este manual de interpretación bíblica que he armado a través de muchas otras fuentes. He armado este programa de clases que van a estar resumidas en un documento, en un PDF, algo así como un libro, y también como anexo los sermones que mis hermanos han preparado como resultado de este taller. Así que pronto estaré subiendo eso, y también intentaré estar poniéndome al día con más material en el canal. Aprovecho a contarles que mi tarea en la iglesia este año es un poco más ardua y que por eso no puedo subir tantos videos como lo venía haciendo el año anterior, que era mucho más regular, incluso subía a veces hasta 2 videos por semana. Y al asumir más responsabilidades en la iglesia, prácticamente predico todos los domingos. Antes predicaba una vez al mes, luego cada 15 días. Este año prácticamente todos los domingos. A eso también le he sumado discipulado de adolescentes y el taller de interpretación bíblica. Entonces se me hace mucha carga y tenía que descomprimir por algún lado, aparte del estudio, aparte de mi trabajo y demás. Entonces por eso tuve que descomprimir por algún lado y decidí que debía dedicarle menos tiempo al canal. Así que espero que sepan comprender
quiero seguir subiendo videos, quiero seguir compartiendo videos de historia del cristianismo, de panorama de la Biblia, de teología sistemática. El año que viene ya comenzaremos de nuevo con nuestro estudio bíblico sistemático, continuaremos con esa parte. Así que espero pronto poder tener más ritmo de videos, aunque no es lo primordial para mí. Yo siempre lo he dicho, mi ministerio no es hacer video de YouTube. Sí es algo muy útil, es algo que me gusta y es algo que a muchas personas también les sirve, entonces me gusta hacerlo. Pero no vivo de esto, ni mucho menos. Así que espero que sepan comprender. Bueno, esto ha sido todo del taller de interpretación bíblica. Espero que les haya sido útil. Si es así, déjame tu comentario, deja tu like, compartilo con alguien a quien le pueda servir también. Suscríbete al canal, activa la campanita si no te perdés nada de material de historia de la iglesia, de panorama de la Biblia, de teología sistemática, de prédicas y demás material de interés teológico. Nos vemos en la próxima.